Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos ya la última semana del tiempo ordinario, semana 34, porque ya la semana que viene comienza la preparación de la Navidad, que es el tiempo de Adviento. Y como todos sabemos, en cualquier historia, así como es importante el inicio, donde se plantean los personajes, el género literario y cómo se desarrolla la narración, es muy importante cómo termina. Y por eso es muy significativo que la Iglesia haya querido dedicarle a la advocación, al título de Cristo Rey, de la solemnidad de Cristo Rey, a este último domingo. La historia de la salvación que vino con la venida del Mesías, Adviento y Navidad, donde se celebra el misterio pascual, Cuaresma y Pascua, termina en el culmen, en el episodio final, por así decir, donde todo se explica, ¿no? En el misterio de Cristo Rey. En una historia de suspenso se descubre quién es el asesino. En la historia de aventura se consigue lo que se planteó desde el inicio. En la historia de romance se casan y viven felices para siempre. En el misterio cristiano celebramos como el culmen, el último episodio que se mira con una gran sonrisa, ¿no? Así como en los episodios anteriores, ¿no?, de una película, de una serie de acción o de suspenso, incluso de romance, lo que hay son tensiones, ¿no? Un problema que hay que solucionar, algún tema que hay que volver a plantear. En cambio, el último episodio generalmente es un episodio en el que todo cierra, ¿no? Después con alguna cosa para empezar la segunda temporada o la segunda secuela de la historia. Y así es el misterio de Cristo Rey, que curiosamente es una fiesta y es una invocación bastante tardía, es del siglo XX, cuando la Iglesia empezó a celebrar oficialmente, públicamente, esta fiesta. Más curioso todavía porque los reyes en el siglo XX ya no están de moda. Hay muy pocos países actualmente que tienen reyes como sistema político. Y si que lo tienen, en realidad lo tienen como un motivo más cultural y tradicional y poco político. Y porque pensar en el rey, en una dinastía, en un imperio, lo que más nos suena es dictadura, ¿no? Es como un sistema antidemocrático, ¿no? Lo que más gracia y más simpatía trae es eso, ¿no? Participación del pueblo, sistema democrático, etcétera, etcétera, y el rey ya no está. Y
o incluso más todavía en la discusión de quién es mejor, Maradona o Pelé, ¿no? Maradona es Dios y Pelé es rey, ¿no? Entonces, todavía más nos cae mal. Pero sin embargo, la Iglesia nos presenta que consideremos a nuestro Señor como Rey. Obviamente, no en el sentido de un rey político. En la historia de la salvación, Israel, muy en los inicios de la formación de su pueblo, le pide un rey a Dios. Se juntan cuando vivían una especie de consejo de familias, ¿no? Inicialmente, cuando había jueces, era un poco eso. Y viendo que los pueblos vecinos tenían reyes y a ellos les vendría bien alguien que le representara con más poder, también alguien que le representara ante Dios y ante los demás. Y inicialmente Dios le dice, no, ustedes no van a tener rey, yo seré su rey. Y tarda mucho tiempo en que Dios permite que Israel tenga rey. Y lo tiene. El primer rey, que es Saúl, luego se elige a David como su sucesor, y luego el hijo de David, Salomón, y luego la historia de la descendencia de David y de Salomón. Luego hay otros reyes, se separa el rey de Judá del rey de Israel, historias muy típicas de cualquier dinastía, ¿no? Como de Alejandro Magno, o la historia de los Borbones, o la historia de cualquier familia real. Y cuando Dios les permite que estos personajes, los reyes de Israel, sobre todo los importantes, ¿no? David, Salomón, después algún otro, Ezequías, por ejemplo, cumplan con un papel importante en la historia de la salvación, porque de ellos depende la suerte del pueblo. De hecho, el pueblo de Israel, un poco más adelante, cuando hay algo que les hace sufrir, cuando viene un rey de Babilonia que se llama Nabucodonosor y le destruye el templo y se llevan al rey, a los profetas y le prohíbe la práctica de la religión judía. Entonces se dan cuenta que mucho de eso es culpa del rey, porque el rey no fue fiel a la alianza. Cuando David comete el pecado del asesinato, uno de los peores pecados que un hombre puede cometer, matar a un asesino, un ser inocente, agravado eso, que era su amigo, y además con un motivo de quedarse con la mujer de su amigo, es el gran pecado de David. Dios le dice, por vos tu pueblo va a sufrir. Incluso le dice, elegí uno de tres castigos que te voy a decir. Que haya una hambruna, o que te invada otro pueblo, o que haya una peste. Y David elige la peste. Bueno, le pide perdón a Dios, pero dice, bueno, prefiero estar en la mano de Dios que en la mano de mis enemigos humanos. Y cuando considera al pueblo de Israel, cómo funciona esto, ¿no? De la alianza, ¿por qué si el rey se porta mal, Dios me castiga a mí, digamos, ¿no? Algo que desde un punto de vista de la justicia religiosa parece algo incluso poco lógico. Pero era como un paso, un pensamiento de lógica que le llevaría a que el pueblo de Dios entienda la contrapartida. O sea, en realidad no es verdad que Dios castigó al pueblo de Israel por el pecado de David. O sea, no es que se hayan muerto toda esa gente de peste porque Dios la castigó.
no es que el coronavirus sea consecuencia del pecado de la humanidad del siglo XXI. O sea, Dios no castiga de ese modo. Pero permite un poquito que el hombre entre en esa lógica, precisamente para que entienda que así como por uno se pueden castigar otros, sobre todo por uno se salvarán otros, muchos, todos. Y en ese contexto de echarle la culpa a sus antepasados, Israel entiende y comienza el mesianismo, de esperar un rey que en nombre del pueblo, y una vez por todas, también reemplazándome, así como David se portó mal y fue castigado, si viene un rey nuevo y un rey divino y un rey definitivo, justo, santo, me va a salvar, más allá de lo que yo haga, o simplemente porque soy parte del pueblo que firmó una alianza con Dios. Por eso Israel espera un rey, en ese término, un representante, un intermediario entre Dios y los hombres. Y esto es lo que tiene en la cabeza de los judíos en el siglo I. Alguien que cumpla con la alianza de Dios. Además, ese ser rey no es solo ocupar un asiento, digamos, un trono, un cargo, sino que es restablecer el templo, porque es el rey que construye el templo. Salomón es el que hizo el templo, ¿verdad? Por eso cuando esperan en el rey, dice liturgia, ¿no? El que permita que otra vez yo pueda relacionarme directamente con Dios. Alguien a través del cual yo personalmente, no solo porque todo el pueblo esté cerca de Dios, sino que gracias a Salomón, el judío podía llevarle su ovejita, su cabrito, sus tórtolas a que se lo sacrificaran y le prepararan la última, digamos, ¿no? la cena pascual. Ir a rezar ahí al recinto, ¿no? En la Santa Santorum, aunque ahí entraban solo los sumos sacerdotes, pero el templo y la liturgia, todo también pasaba por el rey. Y ya no había posibilidad, cuando estaban de destierro, sin un rey, aunque había uno que se llama Herodes, que se hacía pasar por rey, pero el pueblo de Israel sabía que no tenía un título válido, entre otras cosas porque no era ni judío. La familia Asmonea, la familia de Herodes, no era de la tribu de David, no era de Judá. Eran descendientes de los macabeos, que son gente que ayudó un poquito a pelearse contra los griegos que estaban por ahí, ¿no? Entonces ellos les reconstruyeron un poquito o mucho el templo, pero el que me vuelva a abrir el templo donde Dios realmente esté presente era el rey. Por eso Israel esperaba al rey, para que venga el sacerdocio, para que venga el culto. También Israel esperaba que viniese el Mesías, el rey, para que le enseñara con una profecía, con una luz definitiva, lo que significan las leyes, ¿no? Porque imagínense, el siglo I, si lees, digamos, la Torá, la ley, Levítico, el libro de Números, agarra la Biblia de tu casa, si entras a leer el libro de los Números y el libro del Levítico, te hago el desafío que al minuto 5 te quedas dormido. Es un libro buenísimo para leerlo a las 10 de la noche, porque después te entra sueño siempre. Eso nos pasa a nosotros, le pasaba al judío del siglo I, es decir, la ley de Dios, sin alguien que lo explique, que lo actualice, ¿no? y sobre todo que la renueve, no tenía mucho sentido, ¿no?
Por eso buscaban maestros, buscaban profetas. Israel había tenido de recibir profetas. La profecía había cesado. Había algunos maestros, rabinos, que intentaban eso, enseñar, actualizar, etc. Pero no como así lo hacían los profetas, no como Isaías, que tuvo una visión de Dios, ¿no? Y los arcángeles y los querubines y los serafines. Isaías tuvo ahí el libro de la vida, ¿no? Y Ezequiel, que vino, que tenía una luz sobre quién era el Hijo del Hombre, y Daniel y Jeremías, que tuvo en sus manos el arca de la alianza, dice que lo escondió en el desierto. Es decir, Israel esperaba un rey porque quería también un profeta. Y Jesucristo nuestro Señor fue todo eso. Es sacerdote, es profeta, es maestro y es rey en todos esos sentidos, y además porque era Dios. El hecho de que Jesús era el Mesías es algo mucho más rico y completo y difícil de entender que un primer mesianismo del judaísmo del siglo I. Y además Jesús viene y ¿qué nos predica? Nos predicó sobre el reino de Dios en una sociedad, en una realidad en que Dios es rey, por tanto, reinado. Pero no lo que pensaban ellos, no lo que pensamos nosotros, sino un reinado de paz, un reinado de amor, porque lo que pensamos nosotros habitualmente cuando nos hablan de rey es poder, es política, ¿no? Es dominio, pero el reinado de Dios, Cristo Rey, sobre todo quiere reinar en nuestros corazones, quiere reinar en nuestras almas. Cuando pensamos nosotros, Cristo Rey, quizás o hacer la voluntad de Dios o en qué consiste en el triunfo final de nuestra vida, habitualmente lo que pensamos es que todo salga de acuerdo a nuestra voluntad. Pero Dios no quiere eso. Fíjense cómo Jesús, cuando Pedro lo reconoce como rey, ¿se acuerdan? En un lugar que se llama Cesarea de Filipos, Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen ellos, los hombres, quién soy yo? Y luego pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una confesión de fe, un reconocimiento de que Él era el Cristo, que era rey. Cristo significa rey. Y Jesús le dice, lo manda a callar, no le digan a nadie de todo esto, todavía. Porque ustedes todavía no entienden o malentienden. O sea, no quiero ser rey como piensan ustedes. No quiero ser rey porque yo gane todas las batallas, sino que quiero ser rey porque quiero, sobre todo, que se difunda el reino de Dios, un reinado de amor y de misericordia, un reinado en los corazones de los hombres, empezando por nosotros. Por eso el mensaje que contiene este domingo, esta solemnidad de Cristo Rey, es una invitación de la Iglesia a que cada fiel considere qué medios podemos poner para que Jesús reine más en nuestros corazones. La Iglesia no plantea una nueva teocracia, así como en el medioevo hubo un periodo en que Europa dependía del Papa, ¿se acuerdan? Había un estado pontificio y la palabra teocracia significa que todo giraba alrededor de la religión, ¿no? Imagínense, ¿no? No sé, que sea obligatorio por ley
rezar el ángelus, ¿no? El que no reza el ángelus paga una multa. Nos parece algo absurdo, ¿no? O obligar a la gente simplemente, o que los mandamientos reemplace el derecho penal, ¿no? Poca gente, nadie se le ocurriría algo semejante. Pero no es eso lo que tiene el Señor, lo que tiene la Iglesia en este mensaje, sino un reinado sempiterno, un reinado espiritual. Herodes le pregunta, ¿tú eres rey? Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús dice, sí, soy rey. Pero no te preocupes, Pilatos, no te preocupes, Herodes, porque no soy rey de esos que se pelean. Soy rey en las almas de los cristianos. Y nosotros hacemos que el Señor sea rey verdaderamente en la medida en que lo reconocemos, en primer lugar. Su reinado, su señorío. Jesús tiene varios títulos. Un título es Cristo, que significa Mesías. Otro título es Hijo de Dios. Otro título es Dios. Y un título que a los primeros cristianos les gustaba mucho, a nosotros también, porque es un título que tiene mucho significado, que es Jesús es el Señor. Decir que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, es decir, bueno, este es el personaje histórico que Israel estaba esperando. Muy bien, es un título importante, tanto es que Cristo, Jesús, es reemplazable. ¿Quién es Cristo? Jesús, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, sí, y Hijo de encarnado, de segunda persona de la Santísima Trinidad, importante. Dios, Hijo eterno de Dios, importante. Pero Señor, sobre todo, ¿qué significa? Que es el que gobierna nuestras almas, ¿no? El que domina nuestras decisiones, nuestros afectos, no como quien se impone, sino que desde el origen invita, enamora y luego ofrece toda su presencia, todo su amor, todo su cariño. Por eso hay mucha gente que puede decir que Jesús es el Cristo, pero realmente son pocos los que podrán decir que Cristo es el Señor. Y Cristo no es el Señor si yo digo, bueno, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. No estoy de acuerdo con la enseñanza de Dios. No estoy de acuerdo con las circunstancias que Dios me da. No estoy de acuerdo con estas cruces, con mis padres, con mis defectos. No estoy de acuerdo con la pandemia, obviamente, ¿quién puede estar de acuerdo? No estoy de acuerdo con este defecto, no estoy de acuerdo con estas circunstancias, no estoy de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, o no estoy de acuerdo con mi mamá, qué sé yo. Y lo rechazo, ¿no? Y eso muchas veces hace que le dé la espalda a Dios y al mundo. La soberbia que hace que rechacemos el señorío de Dios. Vamos a buscar ese señorío y decirle verdaderamente desde lo profundo de nuestra alma una confesión de fe. ¿Quién decís que soy yo? Nos dice Jesús. Vos sos Cristo y Señor, sobre todo. Y quiero como darle mucho hincapié, ¿no? Mucho significado a la palabra Señor. Porque si vos lo querés, yo lo quiero. Sos el Señor porque todos mis afectos pasan por tu sagrado corazón. Amo a los demás porque encuentro tu amor. La lucha contra el egoísmo, también importante. El que simplemente de palabra dice Señor, Señor. Jesús lo dice en algún momento también en el discurso del Sermón de la Montaña. El que me llama Señor, Señor, pero luego no hace la voluntad de Dios, no entrará en el reino de los cielos.
el que diga Señor, Señor, pero luego vive egoístamente. En el fondo está pensando que yo soy rey, yo mando, esto me gusta, no tengo ganas, entonces no rezo, no tengo ganas, entonces no me sacrifico por los demás. Y quiero que se haga mi opinión, que se imponga mis pensamientos. Entonces vos sos rey, no Jesús. Cuando tus afectos, ¿no?, muchas veces desordenados, ¿no?, amo tanto la zapatilla nueva que me compré que me olvido del resto de mi familia, ¿no? Típico caso de, estoy poniendo un ejemplo medio absurdo, pues nadie pensaría de eso en esos términos, pero nuestros afectos muchas veces se desordenan, ¿no?, porque no están jerarquizados en el señorío de Dios. Que el Señor reine en nuestros corazones. Para ello es muy importante la piedad, que hagamos oración, que vivamos una vida sacramental, que giremos alrededor de Él, que nos encontremos con Él y nos demos cuenta que vivir en ese señorío de Jesús es lo que nos da la libertad de los hijos de Dios. Porque el Señor, cuando se convierte en el dueño, en el Señor de nuestra vida y amamos, queremos amar y nos disponemos a amar a Jesucristo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Él ensancha nuestros corazones para que seamos verdaderamente capaces de amar a todo el mundo, no simplemente desde nuestra simpatía humana, sino desde la caridad infinita y sobrenatural. Vamos a pedirle al Señor que podamos terminar este año con un final feliz, ¿no? Mucha gente ha pensado, luego he visto algunos memes por ahí, de lo porquería que ha sido el año 2020, ¿no? Hubo gente que se reía, algún vaticinio al comienzo del año, alguien que dijo, bueno, los horóscopos decían que el año 2020 iba a ser un año de prosperidad, un año en el que vas a viajar mucho, un año en el que, o sea, mentira, ¿no? O sea, fue 2020, qué año de porquería, ¿no? Pero en realidad no. Fue un año con muchas dificultades, fue un año único, muy difícil en la vida de todos nosotros, ¿no? Menos, no sé, algún mayor que haya vivido alguna guerra, pero para nuestra generación, digo, todos los que estamos acá, por lo menos, me imagino que nunca habremos vivido un año así, con tantas dificultades, pero que terminemos bien, ¿no? Porque sea Cristo Rey. Entonces, será simplemente un episodio que termina e invita una temporada todavía mejor, con mucha acción, con mucha aventura, sobre todo con mucho amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.